Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre Miami. Santiago, Fabián, ahí me quedaron algunas dudas o reflexiones respecto a lo que acabamos de escuchar respecto a las Fuerzas Armadas en la región, ¿no? Porque indudablemente cuando uno piensa la resiliencia de los regímenes más autoritarios, Cuba, Venezuela, incluso Nicaragua, hay involucramiento explícito, constante de las Fuerzas Armadas en el control de recursos estratégicos, en el aparato estatal, en la economía también, en la sociedad, una penetración, digamos, como si fuese un régimen burocrático autoritario tradicional de la década de 60 o de los 70, incluso más reforzado, ¿no? En aquellos regímenes todavía la sociedad civil tenía un rol, sobre todo el empresariado. Acá, básicamente, las Fuerzas Armadas monopolizan negocios, como el caso de Venezuela, legales y sobre todo ilegales. Y ese es un mecanismo para que el régimen, los mantengan los militares adentro, porque el costo de salir es demasiado alto, ¿no? Ahora, me preocupa o me interesa más las otras Fuerzas Armadas, porque en muchos casos están en una situación de debilidad política, institucional, económica, y la gran pregunta es si no puede haber una tentación, ¿no? de utilizar los regímenes así bolivarianos como ejemplo de un nuevo papel para las Fuerzas Armadas que tienen de ese modo una legitimidad y un protagonismo distinto. ¿Hasta qué punto, esta es mi pregunta, Fabián, sobre todo para vos, la profesionalización que uno ve de las Fuerzas Armadas en la región, en países donde históricamente estaban hiperpolitizadas, como en la Argentina, por ejemplo, Uruguay, Chile, Perú, ¿hasta qué punto esa profesionalización es sólida, está consolidada? ¿Hay tentaciones de volver a meterse en política o no? A ver, primero que todo, como decís vos, Félix planteó un tema muy interesante, que es como que la región se está dividiendo en dos. Una zona crecientemente militarizada por izquierda, ¿no? Por ejemplo, Cuba, la primera experiencia ya de hace 60 años. El jefe de las Fuerzas Armadas durante décadas era el hermano de Fidel Castro, digamos. Claro. Había una decisión de crear Fuerzas Armadas. Lo mismo hizo el sandinismo Nicaragua, ¿no? El hermano de Ortega era el jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, la izquierda tiene muy claro la importancia de una estructura militar. O sea, no como con milicias y guerrilleros y hippies con armas, sino cuando toma el poder, organiza institutos militares con internado, entrenamiento, ascenso, disciplina militar, digamos, y prohibición de la homosexualidad, bueno, todo lo de los más rígidos de los ejércitos europeos o rusos en la historia. Por el otro lado, hay una región donde hay fuerzas armadas más o menos fuertes, que tuvieron mucho protagonismo en los 60, en los 70, lo que se llaman los regímenes burocráticos autoritarios, que si uno mira, por ejemplo, cuántos exilados sociales, políticos y económicos hubo en la Argentina entre 1966 y 1973, el primer gran periodo burocrático autoritario. No creo que pasen de miles, ¿no? Eso sí. Bueno, Venezuela lleva 7 millones. Claro. ¿No? Cuba, ni qué decir. Entonces, lo que pasa, Fabián, que me parece que en el caso de Venezuela ya no son los dirigentes o los militantes intensos, sino que es la ciudadanía la que está huyendo. Bueno, por eso digo, a ver, ahí voy al punto. Las Fuerzas Armadas de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia es un caso más ambiguo, pues un ejército está en guerra hace 40, 50 años con FARC, ELN, narcos y lo que sea. Han tenido un proceso de socialización muy fuerte, también muy impulsada por Estados Unidos, por el Pentágono, por el Departamento de Estado, por ONGs, por la academia, en gran medida liberal de Estados Unidos, en cierta medida domesticados, ¿no? Aférrense a la Constitución, no hagan, no opinen, no digan, no hagan. Ahora, la pregunta que hay que hacerse con total crudeza es si para Estados Unidos esa estrategia de domesticar, civilizar,
meter adentro una caja de zapato a las Fuerzas Armadas no termina siendo un tiro en el pie. Ejemplo, el caso de Chile 2019. Claro. ¿No? Las Fuerzas Armadas le dijeron a Pineda, mire, esto es un golpe de Estado. O sea, los estudiantes no ponen trotil en los cables, en las torres de alta tensión, ni ponen explosivos en la vía de los subtes. Los estudiantes universitarios de colegios bien pagos de Santiago rompían los molinetes, se robaban combo de McDonald's. Ahora, los otros 3.000, 4.000 que pusieron en jaque la infraestructura de Chile, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cubanos, venezolanos, subversivos chilenos. Y el poder político, bueno, no te firmo, y las Fuerzas Armadas no tomaron la iniciativa y se fueron a sus cuarteles. El caso de Brasil. La justicia brasilera está avasallando abiertamente la Constitución. Está metiendo preso diputados con inmunidad parlamentaria, cierra cuentas de Twitter e Instagram porque no le gusta lo que dicen los políticos, le prohibió a Bolsonaro 350 publicidades y a Lula 10, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, no nos metemos. Ahora, la Fuerza Armada de Chile, la Fuerza Armada de Brasil, la Fuerza Armada de Argentina, en su constitución, que es la que supuestamente Estados Unidos y los liberales quieren que cumpla rajatabla, figura defender la Constitución. Entonces, ¿qué pasa cuando en los países otros factores de poder violan la Constitución? O sea, ¿hasta qué punto las Fuerzas Armadas no están incumpliendo su mandato constitucional? No por la agenda de antes, porque se quieren meter en política frente a la amenaza comunista, sino están incumpliendo la Constitución frente a otros actores que están violando la Constitución. A mí quiero manifestar que me llena de alegría y de orgullo de escuchar ese análisis por parte de Fabián, porque este es nuestro compromiso. Nosotros necesitamos escanear a fondo y encontrar elementos para ir llegando a la verdad, ¿no? Evidentemente, el método de intervención es malo y muchas veces nos tenemos que preguntar si los dobles estándar nos sirven. En este caso, las Fuerzas Armadas quedan atrapadas en una situación donde va a llegar el momento en el cual lo mismo es bueno en un país, malo en otro, y son los mismos hechos institucionales, ¿no es cierto? Lo de la justicia, lo de las Fuerzas Armadas. Me parece que ampliando un poco la visión hacia atrás, hemos visto que el intento de influir, para ir un poco también, Sergio, al tema un poco de desarrollo económico y demás. Nosotros venimos reclamando que el liderazgo de Estados Unidos para la región se plantee en términos de liderar desarrollo, como lo fue en Europa durante tanto tiempo. En el caso de Latinoamérica no ha sido la política de los Estados Unidos. Estamos hablando de una historia de 70, de 80 años, quizá un poco más, porque Estados Unidos viene liderando fuertemente a América desde hace mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el método fue principalmente, golpes de Estado con simpatía, alentados, Fuerzas Armadas que se ocupaban de eso, es decir, vamos a golpear los cuarteles en todo el continente, con la complacencia de algunos sectores políticos locales. Nosotros, por lo menos en algunos países, y especialmente en el caso de Argentina, sabemos que no fueron solamente los embajadores americanos o las Fuerzas Armadas por sí mismas, hubo sectores de la política alineados con eso. Ahora, eso se agotó, ¿no es cierto? Hubo abusos, lamentablemente, pones de la misma manera que las Fuerzas Armadas no son aptas, en mi opinión, para el tema seguridad, porque están entrenados para matar o uso letal de la fuerza, ¿no? Que no es el caso de las fuerzas de seguridad, tampoco estaban aptas para gobernar, ya quedó a la vista en Latinoamérica. Y ahora están utilizando otros métodos, que tiene que ver con estos abusos de la justicia, como se explicó en Brasil. Las Fuerzas Armadas no logran encontrar cuál es su posicionamiento para defender la soberanía y terminan siendo en realidad acorraladas. Yo creo que el caso de lo que pasó con las Fuerzas Armadas argentinas, Sergio y Fabián, es un caso que asusta a las Fuerzas Armadas de los países vecinos, porque mis contactos con los militares chilenos no deben ser tan intensos como los de Fabián, pero son suficientes para saber que ahí desde donde están ellos en la cúspide
las Fuerzas Armadas en Latinoamérica dicen no queremos una cosa como la de Argentina. Lo mismo pasa con los brasileros. Entonces, este es un tema para considerar. Estados Unidos no se decide a liderar con desarrollo económico y sigue queriendo liderar interviniendo en Fuerzas Armadas, en la justicia, en dirigentes locales y payos. Y así anda Latinoamérica a los tumbos, con 6 o 7 países que escuchan los cantos de sirena del marxismo, ¿no? Si les parece bien, vamos a una muy breve pausa. Ahora volvemos en un ratito con más Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. No se vayan.